Pasamos a nuestra última intervención. Nos acompaña María Campuzano. Ella viene como portavoz, representando como portavoz a la Alianza contra la Pobreza Energética. Alianza contra la Pobreza Energética es un movimiento social que lucha para garantizar el acceso universal a los servicios de luz y agua. Ella es licenciada en Derecho, máster en Cooperación Internacional al Desarrollo y desde 2008 trabaja en Ingeniería Sin Fronteras en Cataluña, participando desde hace todos estos años en la campaña El precio de la abundancia, derechos humanos a oscuras, que trata sobre los impactos, tanto sociales como ambientales, de las industrias extractivas en países empobrecidos. Ella nos comentará, esta línea de trabajo de esta campaña nos explica un poco la necesidad de un cambio de modelo energético justo y sostenible que lleve hacia la soberanía de los pueblos. Y en concreto, hoy ella nos hablará sobre qué nos podemos esperar o qué medidas se proponen de cara al decaimiento del escudo social que acaba a finales de este año. Entonces, pues cualquier duda espero que nos pueda aclarar o previsiones y pues muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación por invitarnos. Tengo el reto de ser la última, después de unas ponencias además muy potentes todas, o sea, ha sido muy interesante esta mañana. Como comentaban, mi ponencia es sobre qué medidas proponemos desde la sociedad civil ante esto, la caída del escudo social, ¿no? Entonces yo había pensado empezar un poco haciendo un contexto, hacer un poquito de repaso de cuáles son estas medidas de protección, que algunas ya se han ido comentando a lo largo del día, y luego explicaros pues qué es lo que proponemos desde las organizaciones, ¿no? Entonces, en el contexto, empezando por cuando empezamos nosotras, ¿no? La Alianza contra la Pobreza Energética, que fue en 2014, como comentaban, ¿no? Somos una organización formada principalmente por personas afectadas por pobreza energética, también participamos activistas, y somos una organización que se ha focalizado mucho en parar el golpe, ¿no? Es decir, hacer frente a la emergencia, que en ese caso cuando nosotras empezamos eran los cortes, ¿no? Los cortes de agua, luz y gas. En la cifra que teníamos en 2013 se hablaba más de 1 millón de personas se les había cortado la luz por impago, ¿no? Era un contexto de cortes indiscriminados. Y que a nivel de protección social pues teníamos el bono social, que en aquel momento era un descuento del 25%, y protección contra los cortes solo a los electrodependientes, ¿no? Que nos explicaban en la primera ponencia. No había más protección. Así es como empezamos nosotras, pero es a raíz de la pandemia y después la crisis de precios de la energía, que nos unimos con varias organizaciones del resto del Estado español para un poco situar esta problemática en la agenda política y hacer un poco de seguimiento de qué es lo que estaba implementando el gobierno, ¿no? Es cierto que el gobierno reaccionó rápido, se empezó con un paquete de medidas, siempre han sido medidas temporales, ¿no? Y eso ha tenido sus problemas, pero hay que reconocer que sin estas medidas ahora estaríamos en una situación extremadamente crítica, ¿no? Pero el papel que hemos hecho las organizaciones sociales pues ha sido pues eso, hacer seguimiento, ver cómo nuestras familias, la gente que participa en nuestras asambleas vivían estas medidas, si les servían, si eran eficaces, si no, y qué propuestas hacíamos, ¿no? Aquí os he puesto pues, las organizaciones que firmamos el último comunicado, también en el marco de las elecciones generales, pero bueno, hay alguna organización más que también ha participado en otros momentos, ¿no? Y evidentemente está la Fundación, que hemos estado trabajando conjuntamente todo este tiempo, ¿no? Entonces, entrando en las medidas, a ver si consigo hacerlo no muy rollo.
Hay una parte de medidas que son las que llamamos estructurales, que son las permanentes, las que están en la legislación en relación a los cortes, ¿no? La protección a los cortes. Esto se incluye en la ley del sector eléctrico y en principio, como os decía, al principio solo protegía a aquellas personas que necesitasen de equipos médicos indispensables para la vida, siempre hablando de la vivienda habitual. Y en 2016 esta protección se amplía a los beneficiarios del bono social que sean vulnerables severos, que luego veremos que es por criterios de renta, y que además la Administración le pague la mitad de la factura. ¿Vale? Esas personas estaban protegidas de corte. En 2018 se hace una ampliación a esa protección y se incluyen también hogares donde vivan menores de 16 años, alguna persona con dependencia de grado 1 y 2 o que tenga una discapacidad del 33% o más. Esto es lo que tenemos permanente, diríamos, ¿no? Entonces, en la pandemia se implementan medidas que llaman extraordinarias, que son las que están en este escudo social. Y por primera vez en el Estado español se aprueba una moratoria de cortes. Por cierto, estos cortes, esta prohibición de cortes permanente que está en la ley del sector eléctrico solo es para la luz, solo afecta a la luz. En cambio, en las medidas extraordinarias se incluyen todos los suministros, agua, luz y gas. Y además, la primera moratoria es para todo el mundo. Es en marzo del 2020 y se prohíbe cortar agua, luz y gas a todo consumidor doméstico. Era el momento del confinamiento y luego, es verdad que fue una medida temporal, se ha ido prorrogando y se ha ido reduciendo. Primero era para todo el mundo y luego ya se dejó solo para los vulnerables, ¿no? Aquellas personas que tengan el bono social y sean considerados vulnerables o que, aunque estén en el mercado libre, cumplan los requisitos. Esto es un poco complicado, pero bueno, en principio es lo que dice la norma. Y esto, con las diferentes prórrogas, está en vigor hasta finales de este año. ¿Cuál es la valoración que hacemos de estas medidas, ¿no? La protección estructural, la permanente, evidentemente se queda muy corta, ¿no? Deja muchísima gente fuera. En cambio, la moratoria significa un cambio total, ¿no? O sea que por primera vez el Gobierno entiende que la gente necesita tener garantizado agua, luz y gas, ¿no? Por primera vez en el Estado español se reconoce que hay que garantizar estos suministros, ¿no? ¿Qué problema tiene la moratoria? Lo que decíamos, es temporal, ¿no? Es necesario que se implementen medidas que consoliden derechos, no que sean de carácter temporal, porque eso a las familias les genera muchísima inseguridad. O sea, yo tengo una protección, pero además han sido prórrogas que primero eran de 3 meses, de 4, de 6, la última ha sido de 1 año, ¿no? Pero siempre con esa angustia de qué va a pasar después. ¿Lo prorrogarán o no lo prorrogarán? Además, en esa moratoria no se ha previsto qué pasa con las facturas que no se pagan. O sea, evidentemente lo que nos contesta siempre el Ministerio es, bueno, hay una protección contra los cortes, pero eso no quiere decir que las familias no tengan que pagar. Bueno, claro, pero habrá gente que no podrá pagar, que se le están acumulando facturas, ¿y quién va a cubrir eso? ¿No? Eso no se ha previsto. Entonces, nosotras hemos utilizado también la ley de transparencia y hemos pedido a la CNMC, al Ministerio, incluso a las propias eléctricas, ¿cuál es el volumen de deuda? ¿Cuánta es la deuda de las familias que no pueden pagar a raíz de esta moratoria? Imposible. Nadie nos quiere dar este dato. La Administración Pública dice que no la tiene, lo cual es bastante increíble, y las eléctricas pues no contestan, ¿no? Entonces, bueno, se desconoce de qué volumen de deuda estamos hablando. Esto en relación a los cortes. Más medidas de protección, ¿no? El bono social, que nos han estado hablando mucho en la anterior ponencia, muy brevemente para algunos datos que quizás no habían salido, ¿no? O sea, el bono social es solo para la gente que está en el mercado regulado, que tienen esta tarifa del PVPC. Ya nos han explicado que es un descuento en algunos conceptos de la factura, potencia, consumo, o sea, no es en toda la factura, pero casi. Y en general los beneficiarios son por criterios de renta, ¿no? Menos en el caso de las familias numerosas.
Y son las diferentes categorías. Vulnerable, en principio, es un descuento del 25%, ahora de manera extraordinaria, a raíz de la crisis de precios, es del 65%. Esto también, si no dicen lo contrario, va a caer en diciembre de este año y se va a notar. Vulnerable severo era un 40%, ahora extraordinariamente un 80%, y luego están los de riesgo de exclusión social que comentábamos antes, que son los severos, que la Administración le paga el 50% y que están protegidas de corte. Y además, el Gobierno creó esta nueva categoría del bono social de justicia climática, ¿no? Que también es temporal y que también es hasta el 31 de diciembre, que tiene este descuento del 40%. Además, este bono social, también se ha comentado, tiene estos límites de kilovatios, es decir, que, ¿no?, que tú tienes, si te pasas del consumo, pues esos kilovatios que te pasas ya no tienes descuento. Y aquí os había puesto un poco las cantidades para hacerse una idea. Entonces, nuestra valoración. Todo el drama burocrático ya se ha comentado un poco antes, aparte del tema del algoritmo. Aquí os he puesto un poco los beneficiarios del bono social desde el 2010, ¿no?, desde que empieza, hasta septiembre del 2022. Como veis, ha bajado en picado. Estos últimos años ha empezado a subir un poquito ligeramente, pero evidentemente todas las trabas burocráticas, la cantidad de documentación que hay que entregar, más los problemas que nos explicaban con el algoritmo, etcétera, pues tienen que ver con esta cantidad de personas que no están accediendo al bono. El otro problema que tiene es que el bono, como os decía, es solo para quien tiene la tarifa en el mercado regulado, y el 66% de la población en 2022 estaban en mercado libre. O sea, ya toda esta gente ya no tiene derecho al bono. Y evidentemente aquí estas cifras son así pues porque las eléctricas han hecho una campaña brutal para que la gente se viniese al mercado libre, que es donde ellas ganan más dinero, donde les interesa más que tengamos la luz contratada, y pues ha habido una fuga también importante al mercado regulado. Evidentemente también la crisis de precios y la volatilidad del mercado regulado ha impactado en que la gente vaya abandonando las tarifas de PVPC, ¿no? Y luego el otro gran problema son los límites de consumo del bono social, ¿no?, que aquí también lo conocéis muy bien. O sea, la gente que tiene una vivienda totalmente eléctrica supera con creces este límite de consumo, sobre todo en periodos críticos, ¿no?, verano, invierno, no son suficientes estos límites. El Gobierno los amplió un 15%, no es suficiente, ¿no? Más ayudas, el bono social térmico, ¿no?, que esto es una ayuda directa anual a aquellos que tienen el bono social eléctrico, quien lo tenía el año anterior, ¿no? ¿Cómo se determina la cantidad? Pues es en función de qué categoría del bono social tienes, si eres vulnerable, vulnerable severo, de la zona climática, y la cantidad ha ido cambiando con los años. Aquí tengo las cifras del 2021, ¿no?, que eran entre 82 euros y 373 euros. Y además algunos territorios han puesto una partida extra, ¿no? Pues en Cataluña pues pusieron eso, entre 41 y 186 euros de más. ¿Cómo recibes este bono? Te hacen un ingreso en tu número de cuenta si tienes domiciliado la factura de la luz. Si no la tienes domiciliada, hay un procedimiento específico para esto, ¿no? ¿Qué cuestiones hay con el bono social térmico? Es verdad que todo lo que más o menos he dicho hasta ahora, que hay consenso entre todas las organizaciones. Lo que voy a decir ahora es muy Alianza contra la Pobreza Energética. Aquí no hay consenso entre todas las organizaciones, pero nosotras creemos que mientras el sistema esté gestionado por grandes empresas energéticas multinacionales que están haciendo negocio con algo que la gente necesita para vivir, no deberían pagarse estas ayudas con fondos públicos, sino que deberían ser las propias empresas que con parte de sus beneficios deberían asumir lo que las familias no pueden pagar, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que le vemos al bono social térmico. ¿Que ayuda a las familias? Por supuesto, pero no creemos que sea la fórmula, ¿no? Y el otro problema es aquellas personas que no tienen domiciliada la factura de la luz, que son muchísimas que están en pobreza energética, porque mucha gente prefiere
decidir cuándo va a pagar la factura, porque a veces a un mes tiene dinero, otro mes no tiene dinero, entonces prefieren escoger cuándo pagar. ¿Qué pasa? Aquí os he puesto los datos de Cataluña, este cuadro terrible que nos hizo la Generalitat, que no se entiende nada, pero lo voy a intentar explicar. El bono social térmico, en la primera partida, cuando se crea, directamente lo gestiona el Ministerio de Transición Ecológica, pero a partir del segundo año transfiere la competencia a las comunidades autónomas y aquí ya viene el caos porque cada una lo hace a su manera, en sus tiempos, etcétera. Entonces, en Cataluña, pues, por ejemplo, en 2020 tenían 112.000 beneficiarios más o menos, pero habían 25.300, casi 400, que no tenían el número de cuenta domiciliado. Al final de todo su proceso para conseguir los números de cuenta, pues hay 10.871 personas que tenían derecho a esta ayuda y que no la han recibido. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de dar su número de cuenta o de saber que lo tenían que dar para poder recibir la ayuda. ¿Por qué? Porque lo han hecho todo online. Todo es un formulario online, aparte de que te tienes que enterar online si sigues el Twitter o yo qué sé, o las webs. Entonces es muy complicado, hay muchísima gente que no lo sabe o que no consigue hacer esos trámites, ¿no? Y ahí estamos las organizaciones sociales apoyando a las familias para hacer estos trámites, pero no llegamos al 100% de la población, ¿no? Y eso es un problema. Más ayudas, no las he puesto todas, porque nos estaríamos aquí, pero las como más relevantes, ¿no? Medidas más de carácter universal ha sido la rebaja de los impuestos, ¿no? Que también acaba a finales de este año. El IVA un 5% y el impuesto de electricidad ha bajado a un 0,5%. Aquí, de nuevo, opinión Alianza contra la Pobreza Energética. Evidentemente, bajar los impuestos baja la factura, pero no es la única manera de conseguir bajar las facturas y, de nuevo, pues aquí nos está exigiendo responsabilidad a las empresas. Es cierto que el IVA es muy elevado para un bien de primera necesidad, ¿no? Y eso sí que creemos que habría que revisarlo, ¿no? Aquí falta toda la parte del tope al precio de la TUR, el tema de las comunidades de propietarios. Hay más medidas incluidas en el escudo social. Yo me he centrado en las que nosotras hemos trabajado más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos desde las organizaciones sociales? Hemos hecho unas demandas de mínimos, ¿no? Es decir, no está ni mucho menos todo recogido, pero también hemos tenido que buscar el consenso entre las diferentes organizaciones, ¿no? Como os decía, nosotras nos centramos mucho en la emergencia, entonces lo que más nos preocupa es el tema de los cortes, ¿no? Que además creemos que es lo que genera más angustia a las familias y por eso nuestra propuesta no es solo que se prorrogue esta moratoria a partir del 1 de enero, sino que esta moratoria sea permanente, ¿no? Que se incluya en la legislación española, que se modifique la ley del sector eléctrico, se incluya esa prohibición para todo el mundo, que se modifique la ley de hidrocarburos y también en el caso del agua, ¿no? O sea, garantizar que a nadie se le pueda cortar el agua, la luz y el gas a ninguna persona en situación de vulnerabilidad. Y esto es algo que no solo pedimos las organizaciones sociales, sino que también se está trabajando a nivel europeo. La Comisión Europea ya ha hecho una propuesta para prohibir los cortes de luz en hogares vulnerables a nivel europeo, ¿no? Esto está haciendo todo su proceso en las instituciones europeas, está en el Parlamento, luego tiene que pasar por el Consejo, pero que es algo que se está también hablando desde Europa, ¿no? Y es hacia donde tendríamos que caminar. El segundo tema es afrontar la cuestión de las deudas, porque está claro que primero tenemos que saber de qué volumen estamos hablando y segundo, hay que abordar esta cuestión porque esperemos que no pase y estaremos ahí para intentar evitarlo, pero si realmente cae la moratoria de cortes, ¿qué van a hacer las familias que llevan 3 años acumulando facturas impagadas, ¿no? Porque en enero tendrán que pagar su factura de la luz más
toda la mochila que se les ha acumulado en todo este tiempo, ¿no? Es inviable y entonces sí nos enfrentamos otra vez a ese escenario de cortes indiscriminados que vimos hace muchos años, ¿no? Y eso nos preocupa muchísimo. En relación al bono social eléctrico, en primer lugar, lo que antes comentaba, ¿no? Con la ponencia de Cibio, el tema de la automatización, ¿no? Para nosotros es la única manera que se nos ocurre de garantizar que todo el mundo que tiene derecho pueda acceder. A mí me sorprende mucho estos cálculos que hace el gobierno de 5,5 millones que presentabas antes. Podrían acceder. Ya sé que solo el 45% lo va a pedir, ¿no? O sea, tú haces una norma en la que ya cuentas que no todo el mundo va a acceder a esa protección, ¿no? Pues hemos de crear leyes para proteger a las personas que estamos diciendo que tienen derecho. Entonces, la única manera es automatizar, cruzar datos entre Hacienda, el Ministerio, las eléctricas y que si tú tienes derecho tengas ese descuento directamente en la factura. Tampoco es ninguna locura, eso se hace en Portugal desde el 2016 y han aumentado los beneficiarios en un 283%. O sea que realmente es el camino. Lo hemos hablado con el Ministerio en varias ocasiones, nos dicen que es muy complicado, que la Administración no está preparada para esto, pero nosotros tenemos claro que es el camino, ¿no? El siguiente punto es eliminar los límites del bono social, porque al final intentar prever todas las casuísticas es muy complicado. O sea, no tiene sentido poner un límite de consumo en el bono social. Evidentemente que todos tenemos que reducir nuestro consumo energético, pero todos. Lo que no puede ser es que solo se pida a los vulnerables, ¿no? O sea, los pobres, perdón por ser tan directo, pero los pobres tienen que consumir menos. El resto no tienen ningún problema. Para nosotros eso no tiene ningún sentido. Y es más, el límite de renta que tiene el bono social ya es un límite suficiente para las familias. Las familias no quieren tener facturas impagadas e ir acumulando deudas, ¿no? Entonces, ese límite de consumo debería desaparecer del bono social. No existía en las versiones anteriores y no tiene sentido que se haya incluido ahora, ¿no? Y otra de las cuestiones es quién puede ofrecer este bono social, ¿no? Que hablábamos antes, solo las comercializadoras del mercado regulado. Pero no hemos hablado en las jornadas de quién financia este bono social. El bono social en principio lo financian las eléctricas, lo financian las empresas. Ha cambiado el mecanismo de financiación varias veces porque siempre lo han llevado a juicio, pero ahora mismo todas las comercializadoras tienen que pagar el bono social en función de varios criterios, pero solo lo pueden ofrecer las del regulado, que son las grandes, ¿no? Es decir, la luz, un factor energía, un Som Energia, tienen que pagar ese bono, pero no lo pueden ofrecer, ¿no? Nosotras proponemos que lo puedan ofrecer todas las comercializadoras. ¿Qué más? Una medida más estructural es crear una tarifa social de electricidad, ¿no? Que vaya más allá de este bono social, que es un descuento fijo, etcétera, ¿no? Es decir, que haya una tarifa que no esté sujeta ni a esa variación de precios, ni a la volatilidad del mercado, que es lo que hemos estado viendo estos 2 últimos años, ni al mercado de futuros, que es lo último modificación que ha hecho el Gobierno, sino que pueda ser un precio estable, que se revise cada 6 meses y que esté vinculado no solo a la renta, sino también a la renta disponible, sino también a los costes de vida, ¿no? Y eso, cruzado con la automatización, creemos que puede ser una buena solución para las situaciones de pobreza energética, ¿no? Y lo último que le pedíamos al Gobierno y a los diferentes grupos es que se cree una mesa social contra la pobreza energética, ¿no? Porque al final las organizaciones, cada una por su lado o a veces conjuntamente, pero vamos haciendo propuestas, pidiendo reuniones al Ministerio, que es muy difícil, al final muchas veces lo conseguimos, pero es complicado, pues que se establezca un espacio de diálogo
entre las organizaciones sociales y el gobierno, porque al final nosotras tenemos mucho más claro qué es lo que está pasando en el día a día, en las calles, en las familias, ¿no? Mucho más que el gobierno, que hace las leyes desde los despachos y no sabe después cuáles son las consecuencias, ¿no? Pues un espacio formal donde poder transmitir todo ese conocimiento que tenemos desde las organizaciones sociales y que de nuevo también está incluido en esa estrategia nacional contra la pobreza energética, pero es otra de las cosas que no se ha llevado a cabo finalmente, ¿no? Si os parece, lo dejaría aquí y así dejamos un poquito de aire. Sí, por si alguien quiere preguntar o comentar. Cualquier duda, no sé si tenemos a alguien del stream o... María. Bueno, es que son temas que Cristina, mi compañera y yo del Bono Social, trabajamos desde que salió y tuvimos reuniones en el Ministerio y hay una cosa, por ejemplo, ya como colectivo, cuando salió el Bono Social, para familias monoparentales solo una familia. Y nosotros nos encontramos que lo pagábamos todos, porque el bono social no lo pagan las eléctricas, lo transmiten a los usuarios, que somos los que lo pagamos. Y nosotros nos preguntábamos por qué de la luz sí podían disfrutar las catalanas, pero el resto de España no. Tuvimos varias reuniones y entre las familias monoparentales nunca se les contempló para nada. Sobre la deuda de las familias, nosotros la advertimos desde el principio, que estaban causando una deuda que iba a arrastrar a montones de familias y preguntando qué pasaba con ella, pero nunca respondieron. Pero para mí hay detrás una cosa que se llama la OCDE, que sabrás que el último informe que hizo dijo que las familias vulnerables había que quitarles todo el bono social y del gas, porque al no pagar, porque esta organización de empresas olvida que están ahí acumuladas, al no pagar consumían a lo loco. Y no se tenían. Por eso los pobres hay que castigarles, porque no saben, y son los que llevan a la sociedad a la ruina. Las ayudas sociales cuando se quitan es porque los pobres no saben. Por ejemplo, Extremadura ha quitado las becas de comedores, porque es que los pobres, claro, los niños van al comedor porque quieren. Entonces es una ideología capitalista bestial que siempre ha castigado a la pobreza y a los jóvenes y se les echa la culpa de todo lo que sucede. Entonces yo creo que es lo que hay detrás de todo esto. ¿Y por qué comienzan las ayudas siempre mal? O cualquier ley que pueda a los pobres ayudar. La ley de dependencia empezó mal. La ayuda a domicilio, que somos pioneras, empezó muy mal. Iban a los usuarios y le decía, mira, esta es la persona que te va a hacer todo, te va a limpiar, te va a fregar, te va todo. Entonces la gente, las personas y los hijos de las personas mayores lo tomaron como una empleada de hogar gratuita. Entonces ahora tenemos muchos problemas, pero en vez de empezar a decir, vamos a por la base, qué es lo que hicimos mal, y hacerlo bien, no, se tira para adelante, se sacan medidas y se sigue castigando a los de siempre. Entonces yo creo que debemos de empezar a atacar por qué detrás de eso siempre está el capitalismo. Y por qué esa lucha que incluso establecen de pobres contra pobres. Ahora es de migrantes y, por ejemplo, existe una lucha entre las mujeres más vulnerables contra las inmigrantes. Y trabajamos en ello y lo sabemos, y es muy difícil decir, no, que los migrantes no te están quitando nada. Y nosotras somos, de hecho, por ejemplo, el salario social, lo que nadie vio, era lo que se estaba creando contra las familias monoparentales, no, el ingreso mínimo vital. Yo recogí muchos artículos donde salían personas diciendo, no, me han dicho que tengo derecho a todo, pero me falta una cosa, no soy familia monoparental. Y esto solo se creó para familias monoparentales. Para mí, ¿cuál es el problema? El marketing social. Crean una cosa y dicen, va a ayudar a este colectivo. Y venga con ese colectivo. ¿Qué se crea? Odio contra ese colectivo. Entonces yo creo que también las ONGs debemos de empezar a atacar por ahí, porque yo pienso que los políticos, si me da igual la ideología que sea, lo hacen todos igual. Sí, o sea, comentar de lo que decías, ¿no? Esto, que las eléctricas luego al final nos lo ponen en la factura al bono social, pero eso lo tendría, o sea, primero que esto no está legislado en ningún lado, esto, o sea, quiere decir, claro, pero por ejemplo, cuando a las eléctricas del Mercado Libre les han hecho pagar el bono social, ellas por lo menos en la factura te lo ponen.
Endesa, Iberdrola, Naturgy, no verás en tu factura un concepto que sea el bono social. Aquí es la falta de transparencia por parte de estas grandes empresas. Y nosotros, porque al final, ¿qué pasa? Cuando entramos en el debate de quién se tiene que hacer cargo de esos impagos, de esas deudas, de lo que sea, y nosotras decimos, tienen que ser las eléctricas, siempre es ya, pero nos lo ponen en la factura. Bueno, pues no las dejemos, legislemos para que eso no se pueda hacer, ¿no? Porque al final, si no, nos meten en esa rueda, ¿no? Que antes también en la primera ponencia, claro, si hay que asumir las facturas de los electrodependientes, lo meteremos en los peajes y entonces, o haremos una ley en la que digamos que eso no lo podéis hacer y ganáis un poquito menos, ¿no? Esa es un poco nuestra línea de trabajo. Sobre el tema de la deuda, en Cataluña tenemos experiencia porque la primera legislación que se hizo en Cataluña, que la han tumbado en el Constitucional, era justamente una tregua de invierno. En los meses de invierno no se podía cortar, que un poco emulando lo que se hacía en Francia. ¿Qué pasó? Que cuando pasaba el invierno tenías todo el pegote de facturas de los meses de invierno más las nuevas. Entonces era una medida que no funcionaba si tú no prevés quién asume esa deuda, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, en Cataluña, con la ley catalana que hemos hecho también para evitar los cortes, hemos conseguido que Endesa asuma la deuda de 35.000 familias, ¿no? El 70% de esa deuda, algo que todo el mundo nos decía que era imposible, bueno, pues se ha podido, con presión, con mucho trabajo, pero se ha conseguido, o sea, que es viable muchas de estas propuestas, lo que pasa es que nos hacen creer que no es posible. Ahora no entiendo lo que me he apuntado aquí. Sí, sobre el tema de la lucha, del tema de los pobres, el consumo y todo esto, ¿no? Que al final nosotras hemos hecho estudios con varios institutos de recerca, de investigación, donde se han analizado los consumos de las personas en situación de pobreza energética y la mayoría consumen por debajo de lo que es digno. Si es que muchas lo que tienen es que poner la calefacción en invierno y luego ya veremos cómo pagaremos esa factura, pero hay que tener un confort en tu vivienda y evidentemente acompañarlo de medidas de rehabilitación de la vivienda, aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos han hecho creer que aquí la gente despilfarra y la mayoría de familias no despilfarran, sino que tienen un consumo por debajo de lo digno. A mí es que últimamente la política española me ha llamado la atención una cosa, y es por qué cuando se habla de política social está la OCDE siempre. O sea, en los cuidados está la OCDE, en la ley de las familias está la OCDE, todo. Entonces yo me digo, o sea, y además sus recomendaciones se llevan a cabo. Entonces yo me pregunto, ¿pero qué legislación social estamos haciendo cuando el mayor interlocutor y el que más influencia tiene la OCDE en este país? Yo, por mi poca experiencia, al ser una entidad local, pues siempre te encierran un poco más las puertas a participar en cosas, pero lo poco que yo veo y lo que veo en el BON y lo que veo que lo compones es que en España últimamente, y en Europa, porque viene desde Europa, yo la ley de familia aquí como venía de la que lleva familia, pues se habla de cívica y todo, y la OCDE, entonces, ¿hacia dónde vamos? Me pregunto. Buena pregunta. Muchas gracias, María. No sé si tenemos alguna duda, alguna intervención más, o pasamos a la clausura. Sí, pues te damos el relevo, María. Y a Juan Antonio Orozco, que es el gerente de Servicios Sociales, gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Gracias, María. Pues antes de cerrar las jornadas, os presento a Juan Antonio Orozco, que es el gerente de Servicios Sociales y uno de nuestros mayores colaboradores, que igual que ayer a Faustino, le atracamos el otro día pidiéndole por favor que nos acompañara en este día. Tienes la palabra, Juan Antonio. Buenos días a todos y todas. Yo lo primero es mi agradecimiento a María y Yolanda, que hoy se ha tenido que ir por un tema de urgencia. El resto de equipo de Isadora, es un placer acompañaros en todo momento, con lo cual mi agradecimiento es a vosotras por permitiros acompañaros en este tipo de actos y todos los que queráis. Dicho esto, sí quería comentar un par de cuestiones que yo sí que quiero reconocer públicamente de la entidad, porque es el momento para comentarlo.
dos importantes o dos de las más importantes, ¿no? La primera que quiero reconocer es el trabajo continuo que hacen. Un trabajo continuo desde hace muchos años, si no estoy equivocado, un inicio en 1984, que persiste con el tiempo, que lleva a hacer muchas jornadas. Este año conseguimos llegar a la 8ª jornada. Es un trabajo que se hace día a día, pero que necesita de actos que tengan una visibilidad como ocurre en el día de hoy. Yo considero que todo lo que realiza Isadora es un éxito, esa continuidad, esa persistencia, esa tenacidad. Pero hay una cuestión que a mí me ha llamado más la atención que desde que he conocido a María a la cabeza, y es siempre la búsqueda de nuevos objetivos, de dar visibilidad a nuevos problemas, de contar con la sociedad para que tenga conocimiento de realidades que no se conocen, que son visibles, que solamente lo conocen quienes hemos tenido ese problema directamente y que si no se transmiten no llegan. Comentado estas dos notas generales que yo quiero reconocer porque es de justicia, un poco entrando a las jornadas que clausuramos, yo sí quería diferenciar los dos puntos porque es la impresión que yo he tenido del tiempo que estoy asumiendo la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León. A mí me da la impresión que la primera jornada, que es la de educación financiera familiar, es un tema que está mucho más interiorizado, por lo menos en la provincia de León. Nos plantean incluso los centros de día que gestionamos, nosotros en la provincia de León, los dos de León, Ponferrada, Bembibre, Cistierna, Villablino. Todo el mundo es consciente de los problemas que hay de acceso a las entidades financieras. Muchas entidades cerradas, no hay cajeros automáticos, todas las pegas del mundo para obtener una información. Todo el acceso, todos los movimientos se tienen que realizar por medios informáticos, telemáticos, cuando las personas, ni siquiera las jóvenes, estamos muy preparadas, muchas de ellas, entre ellos yo mismo, pero ¿quiénes las personas mayores con esa inseguridad? Creo que es un problema que es bastante conocido por parte de la sociedad y ahí creo que las personas participan, tienen más interés y asumen que hay ese problema. Entrando en la jornada de hoy, me ha parecido personalmente muy interesante. Quiero agradecer a las 4 personas que habéis participado como ponentes, la labor que habéis desarrollado, vuestro esfuerzo por acompañarnos en el día de hoy. Creo que la selección ha sido muy afortunada y sacamos algunas lecciones en concreto que creo que no podemos olvidar. La primera que quiero comentar, lo comentó Inma en la primera ponencia, es que las administraciones tenemos que estar muy por encima de lo que es la labor de la propia administración. Ella decía, desde el Defensor de Andalucía, que es un pionero desde hace muchos años, que el defensor no solamente tiene que supervisar lo que es la propia administración pública, sino que tiene que valorar, incluso en el caso de entidades que pueden ser privadas, como las eléctricas que hemos estado hablando hoy, es necesario supervisarlas porque la actuación de estas entidades, con el visto bueno y el apoyo de las administraciones, está limitando derechos fundamentales. Y desde Andalucía ella planteaba, y me ha parecido que era extraordinaria la iniciativa que tenían para que se conozca la problemática de las personas electrodependientes. Quiero también felicitar a a Ana, que es la segunda persona que ha participado, porque la problemática que has expuesto creo que lo has hecho de una manera muy rápida, pero muy clara, pero todos hemos entendido el gran problema que supone y creo que aquí en León es un problema que María te lo hizo constar en el turno de preguntas con las auxiliares que están en medio rural. El problema de la pobreza energética vinculada con el empleo de vehículos a motor es un problema que tenemos en esta provincia y que tiene muy difícil solución. La transmisión que has hecho, espero que muchas personas accedan al streaming y puedan ver la retransmisión, sean conscientes del gran problema que tenemos, muchísimo más en las provincias de España despoblada, en León en particular, que en lo que ocurre en Madrid, que veíamos muy claramente dónde estaba el problema y era en los núcleos pues, más periféricos de lo que es la provincia. Respecto a la tercera intervención, quiero felicitarte porque me ha producido especial satisfacción cómo explicabas de bien
de sencillo, Ángela, un problema tan difícil de explicar como lo que es la transparencia, que es una ley muy compleja, muchas veces viene vinculado con criterios de interpretación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y me ha parecido que lo has hecho muy sencillo, muy cercano, muy entendible. Me ha parecido una participación extraordinaria. Enhorabuena. Y en última instancia, María, pues agradecerte tu desplazamiento, porque en la línea de lo que antes comentaba del segundo punto a destacar de Isadora, que va siempre adelantándose a los acontecimientos, siempre, y así va a continuar, como nos has explicado, adelantándote a lo que va a pasar a 31 de diciembre, las propuestas que planteáis para que tenga una continuidad en el tiempo. Con lo cual, enhorabuena a todos por la participación, la asistencia, y esperemos que llegue a muchas más personas de las que hemos venido presencialmente. Espero ya para finalizar que todas las personas que habéis asistido a estas jornadas os llevéis la impresión tan positiva que yo me he llevado, que nos sirva para interiorizar los problemas que se han expuesto en estas jornadas, para aprender los puntos de solución a los problemas y que lo hagamos llegar a todas las personas que estén a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Creo que con esto podemos clausurar la jornada. Gracias, Juan Antonio. Gracias a todos los asistentes también y por el recibimiento que le habéis dado a Sonsoles Orozco y que ha sido un bautizo extraordinario, y a todas las trabajadoras, porque Isadora Duncan es una piña. Cuando tiene que organizar algo, todas nos ponemos a todas. Y con perdón, pero quiero hacer un pequeñito homenaje a María Jiménez, la cantante que ha fallecido, y explicaréis por qué. Aparte de una cantante extraordinaria, fue madre soltera, a la edad que las fundadoras de esta asociación fuimos en la adolescencia. Y veréis, tenemos una pequeña anécdota. Nosotras, cuando fundamos Isadora Duncan, buscábamos alguien que nos inspirara. Por eso se le puso Isadora Duncan. Fue la primera que reivindicaba el derecho de las solteras a tener. Y buscábamos también españolas que nos interesaban. Y la única que presumía de ser madre soltera y decía, soy feminista, pues soy madre soltera y no lo oculto, y se reían de ella, era María Jiménez. Nos pusimos en contacto con ella y iba a venir a presentar nuestra asociación, pero tuvo la desgracia de morir su hija. Entonces, aquello se truncó y, bueno, se perdió un poco el contacto, y ya, bueno, al casarse y tal, ya no nos atrevimos a recordar ese dolor tan grande de perder a una hija, pero que para nosotras fue un icono de madre soltera. Y como ella hace poco salió diciendo, yo soy una de las primeras feministas porque fui madre soltera y nunca lo ocultó, pues Isadora Duncan le quiere rendir un homenaje del que nunca nadie ha hablado como madre soltera, porque es verdad que para las de León fue un icono de cómo debíamos de reivindicar nuestro derecho y vivir. Nada más, muchas gracias. Y esperamos volver a veros en repetidas. Que, por cierto, en Educación Financiera tenemos un día en octubre dedicado al Día de la Educación Financiera, y hablar de cómo llega a las personas y sobre todo a las mujeres. Nosotros a partir de ahora se le va a llamar ciencia doméstica, porque lo que hacemos las mujeres es ciencia doméstica.